¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta presentación, que va a ser un poco, voy a hacer diferentes videos que van a ser breves, con la idea de explicar un poco cómo funciona el mercado de futuros. Lo voy a abordar tanto del ámbito retail como del especulador y desde el ámbito institucional. Em, voy a hacer varios videos, van a ser videos cortos, los voy a ir sacando semana a semana, con la idea de que, bueno, de que en algún momento tengamos un curso completo de futuros y opciones, eh, bien completo para entender la operatoria de estos instrumentos que son muy interesantes a mi entender. El curso de opciones es avanzado, no está pensado para un nivel inicial, pero en este curso vamos a enfocarnos más en el nivel inicial, en la persona que por ahí está haciendo sus primeros pasos o se está acercando al mercado de futuros y quiere conocer un poco más de estos instrumentos. Bueno, la agenda en principio va a ser, vamos a ver los forwards, los futuros y los diferentes mercados en los que operan estos productos. En principio tenemos que entender el mercado de futuros, de qué se trata y por qué existe. Desde inicios de la humanidad tenemos básicamente productores de alimentos y de determinados bienes que surgen de recursos naturales, de la mano de hombre, de la mano del hombre, de la transformación de productos. No nos vamos a ir tan atrás, sino que vamos a pararnos en la actualidad o en los inicios de los mercados de valores y de las cámaras de compensación. Históricamente, este tipo de transacciones se hacen entre dos contrapartes. Vamos a poner, por ejemplo, un productor de maíz, un productor de soja, y el industrial que hace con esa soja necesita comprar esa soja para hacer aceite. Por ejemplo, acá tenemos dos contrapartes. La transacción habitual es que el productor le venda al industrial, y ese tipo de transacciones tiene riesgos aparejados. Los riesgos son un montón. Tenemos riesgo de precio, riesgo de calidad, riesgo de tasa de interés, de moneda, de entrega, de default, de un montón de variables. Tanto el productor como el industrial tienen un negocio específico y todos esos riesgos no son parte de su negocio. Es decir, el productor tiene un negocio que es tener la tierra, arrendar o ser propietario de la tierra, poner la genética, que son las semillas, el agua, el cuidado y generar un grano. Y vender ese grano. Esa transformación de la economía, esa transformación económica, ese proceso es el negocio del productor. No se puede cubrir de esos riesgos, es decir, quizás corre con el riesgo climático. Bueno, son los riesgos del negocio propiamente dicho, son los riesgos inherentes al negocio. Pero el productor no quiere tener riesgo de moneda, por ejemplo, no quiere estar supeditado al valor del dólar euro o del dólar peso, por más que no tenga forma de zafar a veces o sea difícil, pero no son riesgos que él quiera tener en su negocio. Generalmente cuando uno encara una actividad económica, hay un riesgo que está dispuesto a correr, que es el riesgo del negocio propiamente dicho, y hay un riesgo que uno no quiere tener, que es son esos riesgos asociados a cualquier negocio, que son los que uno busca cubrir. Un taxista está dispuesto a correr el riesgo de no tener clientes en la calle o no conseguirlos, pero no está dispuesto a correr el riesgo, por ejemplo, de un choque. Entonces tiene el seguro contra choques, por ejemplo. Este es un ejemplo así al azar, digamos, pero nos vamos a encontrar con un montón de ejemplos. En toda actividad económica nos pasa lo mismo. En el caso de, por ejemplo, una naviera, corre con ciertos riesgos de los cuales está dispuesto a correr el barco, llenarlo, destinos, clientes, llenar el buque con carga, pero no quiere tener el riesgo de que una tormenta haga que pierdan contenedores en el agua. Entonces por eso tienen un seguro de carga. Y así el número es indefinido, el número de ejemplos, ¿no? Entonces, estas transacciones entre este productor y este industrial, estas dos personas o estas dos empresas, hay un riesgo que es compartido, que es el riesgo del precio del producto. Tanto el productor, que tiene sus costos, que ya los conoce o que los va conociendo a medida que va
haciendo la producción, ya sabe cuáles son sus costos y no sabe cuál es el precio de venta, porque el precio de venta, vamos a llamarle precio spot, que es el precio en el cual se negocia. Precio spot es el precio de contado, es el precio en el cual uno paga cash y recibe el producto en el momento. Ese precio varía todos los días y en todo momento. Entonces, ese es un riesgo de precio que le puede ir mejor o le puede ir peor al productor. Es un riesgo que muchos productores desean cubrirlo o desean cubrirlo aunque sea en parte para tener previsibilidad en cuanto a los costos que ya sabe que va a tener o que ya tuvo versus los ingresos que va a tener. Entonces, como el productor se quiere asegurar una ganancia, muchas veces termina ejecutando este tipo o realizando este tipo de contratos. El industrial, por ejemplo, que necesita estos productos para producir luego, vamos a suponer el caso del aceite, con el girasol hace aceite de girasol. El girasol es un insumo del cual va a depender su rentabilidad. Obviamente este girasol tiene una incidencia en el costo total de su aceite, pero hay momentos donde le va a convenir o va a ver que el histórico del precio es más bajo, entonces le va a convenir tener un precio asegurado por la compra de ese girasol para después hacer aceite. Entonces, ahí tenemos un punto de conexión entre estos dos jugadores del mercado. Lo que pueden hacer es un contrato forward, que es un contrato entre las dos partes, en donde las dos están obligadas, tienen una obligación. Entonces, un contrato entre partes en donde ambos se comprometen a comprar o vender un activo determinado. En este caso, por ejemplo, es el girasol. El productor lo va a vender, el industrial lo va a comprar, con una fecha futuro determinada. Seguramente va a ser, obviamente, después de la fecha de cosecha, unos días más para que le dé tiempo a todo el proceso de post cosecha, limpieza y demás, con un precio definido o a definir. A veces está a definir, pero ya está definido de la forma que se define, digamos, ¿no? Por ejemplo, es pizarra menos tanto. Eso significa que va a ser lo que está en la pizarra, no sé, de la cooperativa, menos tantos puntos o más tantos puntos, de acuerdo al... Eso depende de la logística y demás. Pero los criterios suelen determinarse por anticipado. Ahora, ¿quién y cómo los determina? Bueno, los determinan en una negociación bilateral entre ellos dos. Entonces, puede cambiar la fecha, pueden tener diferentes contratos con diferentes fechas, diferentes cantidades, diferentes productos, calidades, diferentes, todas las condiciones se negocian. Ejemplos de esto tenemos históricos, pero tenemos en la actualidad, como la verdad es que el mundo se maneja así. Tenemos los productores que le venden a la cooperativa toneladas de producto. Tenemos, por ejemplo, cuando la cooperativa le da a un productor producto contra soja. Ya le está diciendo, ya están haciendo un contrato forward en donde todavía el precio de la soja está a definir, pero ya se sabe cómo se va a definir y se sabe todo. Y ya tenemos un contrato forward ahí en especies, ¿no? En donde la forma de liquidar, por ejemplo, el fertilizante va a ser versus toneladas de soja. O lo mismo pasa con el laboreo. O por ejemplo pueden ser toneladas de carne de peso vivo. O la venta, por ejemplo, de un semillero que hace el contrato forward ya en el momento que recibe la semilla para después cosechar y devolverle ese que en definitiva es un préstamo de semillas, devolverle las semillas cosechadas al semillero. Entonces, esto es un contrato forward, sabemos cuáles son las ventajas, cualquiera que los hizo sabe cuáles son los riesgos también. Y bueno, ahí uno tiene que analizar la contraparte, ver quién es, tomar referencias. Bueno, y después nos encontramos con los problemas que sabemos que existen. Ahora vamos a ver los futuros, porque los futuros justamente surgen para eliminar este tipo de riesgos y en algunos casos la verdad es que tiene mucho sentido utilizarlos. Hay casos en donde la verdad es que no se terminan utilizando, pero la verdad es que como cobertura tiene mucho sentido. ¿Cuál es la ventaja de los futuros? La ventaja de los futuros es que están estandarizados.
Que estén estandarizados significa que hay un jugador que va a actuar de árbitro en primera instancia y que va a definir las condiciones del contrato. Entonces va a decir, por ejemplo, que un contrato de soja es equivalente a 100 toneladas de soja de determinada calidad a entregar en tal lugar. El precio es lo único que se va a determinar a través de una subasta, que va a ser una subasta en donde se va a dar prioridad al precio tiempo, que es la subasta electrónica y demás, que antes se hacía en los, sale los corros, que como dicen los españoles, en el piso, digamos, en el pit, en Chicago. La fecha de entrega está determinada por el mercado, la fecha de cierre del contrato también está determinada y son estándar. El punto de entrega también están determinados diferentes puntos de entrega, dependiendo del mercado. Van a ser diferentes puertos o diferentes plantas en donde se entrega el producto. Es decir, está todo estandarizado menos el precio. El precio se va a descubrir a través del sistema de subastas, que es a través del sistema que funciona el mercado. ¿Por qué es tan importante esto o es interesante? Porque esto mitiga totalmente el riesgo de contraparte. El mercado funciona, como vemos en pantalla, de la siguiente forma. Olvidémonos por un momento olvidémonos de lo que es el sistema bursátil, porque eso lo vamos a ver después. Pero nosotros vamos a verlo desde la perspectiva del cliente, tanto del industrial como del productor, que son estos que están acá. Ambos tienen su agente de bolsa o su corredor, digamos, de grano, ¿no? O agente de granos, es lo mismo. La ley ha ido cambiando y en cada país se le llama de una forma diferente, pero el concepto en todos es el mismo. El cliente tiene su sociedad de bolsa en la cual abre cuenta, que es como abrir cuenta en un banco, digamos, se llama cuenta comitente. Y este agente de bolsa es el que lo representa, digamos, el que lo avala para operar en el mercado. En realidad, técnicamente, el que hace la operación es el agente de bolsa por orden y cuenta, es un mandato por cuenta y orden del cliente. Entonces, el agente de bolsa va a la bolsa o al mercado, que hoy lo hace a través de la pantalla, compra o vende estos productos con una contraparte que es otro agente de bolsa, ¿no? Y contra su cliente. El agente de bolsa no cobra cobra una comisión por el proceso, pero la comisión es explícita, no es que cobra en el margen de lo que se operó el contrato, generalmente, salvo en los mercados institucionales y demás. Pero en este caso que estamos hablando, no. ¿Cuál es la ventaja de esto? La ventaja de esto es que en el medio, entre los dos agentes de bolsa, tenemos una cámara de compensación. ¿Y qué es la cámara de compensación? Es el mercado, básicamente, que en el caso de Rosario puede ser el ROFEX, puede ser el mercado argentino de valores, en el caso de Buenos Aires es el Merval o de acciones. Básicamente es una cámara que lo que hace es garantiza las operaciones entre los diferentes agentes de bolsa. Entonces le asegura al agente de bolsa A que va a tener, vamos, si fuesen acciones lo que está comprando, que va a tener las acciones, y al agente de bolsa B que va a tener el dinero. A los dos les garantiza que este acuerdo se cumpla. En el caso de un futuro, si se operó a través de ROFEX, lo que les va a asegurar a ambas contrapartes es que el dinero o los granos estén. Y si no están, se hace cargo. Entonces es seguro. Por otro lado, el agente de bolsa tiene dentro de este mercado generalmente una garantía. Porque, como sabemos, nada es gratis. Entonces, tiene que tener una garantía para respaldar sus operaciones. Cada agente de bolsa tiene, vamos a poner, esto se va a llamar RPC, responsabilidad patrimonial computable, si no me equivoco. Pero el concepto es una garantía para respaldar sus operaciones.
Y a su vez el cliente, bueno, el agente de bolsa elige qué riesgo quiere o no o asumir con su cliente, ¿no? Si determinados clientes le puede llegar a pedir una garantía o no le pide garantía o le pide más o menos. El mercado tiene sus garantías por cada tipo de operación, las garantías mínimas que pide. Y esas garantías las constituye generalmente el agente de bolsa, pero se las pide al cliente. Entonces, esta principalmente es la función del mercado. Por eso es que tiene sentido y por eso es que los mercados de valores tienen éxito, ¿no? Ahora tenemos el sistema bursátil, cómo funciona. Y eso es la segunda etapa, que es decir, bueno, está bien, listo. La cámara de compensación nos resguarda nuestras operaciones, sabemos que ya no hay más riesgo de contraparte, sabemos que si hay algún problema hay un tribunal de arbitraje, sabemos que acá la verdad es que no ha habido problemas de este estilo, de operaciones que no se liquidaron o de una acción que se compró y una que no se vendió y demás, que sabemos que en el forward existe, porque tranquilamente nos puede pasar y más de uno debe tener experiencia o no, dependiendo quién esté escuchando este audio, este video. Pero digamos, en un contrato de semillero, por ejemplo, productos, hay muchos forward también en productos que son totalmente ilíquidos generalmente, ¿no? No sé, productos orgánicos, miel y ese tipo de cosas en donde, y el día para ir a retirar la miel y la miel salió mal, salió oscura. ¿Y qué vas a hacer? Ya está. O sea, podés reclamar, puedes hacer lo que quieras, pero la miel no está. Bueno, como decíamos, sirve para evitar ese tipo de problemas. ¿Cómo está integrado el sistema? Vamos a enfocarnos en el sistema bursátil argentino. Tenemos la bolsa de valores, la bolsa de comercio. La bolsa de comercio es el edificio y registra precios y operaciones, digamos. Después tenemos la caja de valores. La caja de valores es un banco. Hay tres tipos de bancos en los mercados. Vamos a poner, hay bancos custodios, que la única función que tienen es cuidar los valores. Es decir, tener el registro de los bonos, tener el registro de las acciones, tener ese tipo de... Se dedican a eso. Ejemplos, acá en Argentina tenemos caja de valores. Después está en Estados Unidos está Pershing. Había otro que se me fue el nombre. Bueno, son bancos en donde se custodian los valores. Llevan un sistema registral y llevan básicamente quién tiene el bono, qué movimiento se hizo. Son los que se dedican a pagar la renta. Cuando el Estado paga renta, son los que reciben las rentas y las distribuyen. Hacen el give up, digamos, a cada bono lo que le corresponde y hacen todo ese contralor. Obviamente hay casos de bancos custodios que funcionan bien y después hay otros bancos custodios como caja de valores, ¿no? Que bueno, hacen lo que pueden. Después tenemos los mercados. El mercado tiene la función, justamente, es donde se produce la transacción. El mercado, históricamente o antiguamente, era el lugar donde, si bien el edificio era de la bolsa, el mercado era el que registraba la operación de compra-venta, el que tenía los árbitros en cada pit, digamos, o acá eran kioscos en Argentina para manejar o para cerrar las operaciones. Hoy es el dueño de la plataforma, la plataforma de operaciones, donde los agentes cargan y venden operaciones, y es el que hace el clearing de la operación, ¿no? El clearing es justamente cuando un cliente compra y otro cliente vende, hacer este intercambio, mandar los títulos para un lado, mandar los pesos para el otro. Eso lo hace el mercado de valores. Luego, acá hay algo que no está, que no nos perdemos de mucho. Este sistema tiene un banco que se llama Banco de Valores, que los dueños del Banco de Valores, ahora la verdad es que no sé cómo es, pero el Merval y Caja de Valores eran dueños del Banco de Valores. Y es un banco que usa también un banco de la misma... generalmente el sistema bursátil
acá por lo menos en Argentina, está todo cortado por la misma tijera, ¿no? No se van a pensar que es un banco que funcione muy bien. Pero bueno, ese banco es el que muchas veces usan los agentes por un tema de simplicidad. Y porque es un banco que está más acostumbrado a operar con agentes de bolsa. Entonces, este es el sistema que le da seguridad a las transacciones, que en definitiva es el cliente. ¿Dónde está el problema? Algunos dicen, bueno, pero yo escuché, me preguntaban el otro día, que hubo algunos problemas con algunos agentes de bolsa y demás. Claro, ¿dónde sucede eso? Vamos a identificar dónde puede haber un problema. El cliente, cuando le manda el dinero al agente de bolsa, el agente de bolsa es el más sanito de todos, tiene su banco acá. Este es el banco del agente de bolsa, tiene una ventanita. El cliente, perdón, le manda el dinero al banco. Muchas veces mandan al banco de valores porque es más fácil, porque lo ven más rápido. El agente de bolsa lo ve rápido y todo les conviene, digamos, es más fácil para la gente, o puede ser otro banco, es lo mismo. La gente puede tener banco Alicia, Santander, el que fuere. Entonces el cliente transfiere y el agente de bolsa le acredita ese dinero en la subcuenta que tiene del comitente, ¿no? Entonces ahí le pone los fondos líquidos. Cuando el cliente opera, que compra o vende activos financieros, toma estos fondos automáticamente a través del banco y se los manda, en este caso, estos fondos están acá, se los va a mandar al Merval al final del día para liquidar la posición. Ahora esto se llama BIMA, ¿no? Bolsas y mercados. ¿Qué pasa? Ahora acá se abren dos transacciones. Ahora estos fondos llegan al Merval, el Merval se los manda a la gente y quedan custodiados en caja de valores. Entonces acá quedan los títulos a nombre del comitente tal. Este es el comitente. Y los fondos quedaron, había fondos acá y ahora quedó la mitad de los fondos, o un tercio, o lo que haya quedado. Vamos a separarlo así en dos. Estos fondos líquidos están en control del agente de bolsa, siguen en control del agente de bolsa. Generalmente un agente, es raro que haya problemas, eso hay que decirlo, o sea, la verdad es que no es lo más habitual, pero si el agente se volviese loco y quiere agarrar estos pesos e irse corriendo, lo podría hacer. Pero la realidad es que también perdería la garantía que tiene en el mercado de valores, que la tiene depositada ahí en formato de RPC, y bueno, básicamente todo este sistema está regulado por la CNV, que es la Comisión Nacional de Valores, que es la que regula el correcto funcionamiento de los mercados. Digamos, la CNV es la que habilita al Merval a hacer Merval, a Caja de Valores a hacer Caja de Valores y a la bolsa a hacer la bolsa. En otros mercados, por ejemplo, hay diferentes, vamos a llamarle Mervales o BIMAs. En Estados Unidos tenemos diferentes mercados. Tenemos Arca, NICE, hay miles, está el BARC, hay un montón. En el mercado de futuros también tenemos varios. Tenemos el NYMEX, tenemos el CME, tenemos el ICE, ICE, ¿no? Que es el que opera, por ejemplo, chocolate, cacao, azúcar, algodón, jugo de naranja congelado. Bueno, obviamente dependiendo acá, por ejemplo, tenemos también Rofex. Antes teníamos Matba se unió con Rofex, entonces tenemos un mercado de futuros. Antes había muchos mercados y muchas bolsas en el interior, muchas se fueron reconvirtiendo con la nueva ley del 2014, por ahí. Entonces hoy el mercado quedó de esta forma. Bueno, acá tenemos el esquema, cámara de compensación, agente de bolsa y los clientes, cómo es que funciona el sistema, es lo mismo que vimos recién, hecho en un esquema. Y acá tenemos los diferentes mercados que son los más conocidos y los más grandes. Tenemos el CBOT, que es el Chicago Board of Trade, que es el mercado más antiguo e histórico de
de Estados Unidos. El CME, que se crea luego y es el que absorbe a todos estos grupos, al CBOT y demás. El CBOE, que es el de opciones. El ICE, que es el que hablábamos recién, que ahora también es parte del CME. El CME ahora es el grupo más grande del mundo, por lejos. Y después tenemos algunos mercados como el de Kansas City, que opera productos puntuales. En Estados Unidos lo que fue sucediendo es que algunos mercados fueron tomando relativa importancia en determinados productos por diferentes motivos, pero se fueron haciendo fuertes en cada uno de los productos o en diferentes productos cada uno, y bueno, y se mantuvieron ahí y están interconectados a través de una red de conexión que igualmente, eso es importante recalcarlo, cuando un cliente, vamos a ponerlo acá el cliente, va al mercado, el mercado tiene la obligación de ejecutar la orden por el lugar en donde sea más barata la orden. Esto en muchas plataformas se llama Smart. En el caso de los futuros, la verdad es que como operan solo en un futuro, en una bolsa no hay opción de elegir como las acciones. Las acciones tienen un mercado y después tienen los CCN, ¿no? Los CCN es por donde se rutea la orden. Entonces muchas veces hay diferentes CCN y el cliente a veces se puede elegir por qué ICN la rutea, y si no, elige el Smart y va por el ICN más barato. El ICN en definitiva es como un mercado electrónico que lo que hace es busca dar liquidez. Entonces tenemos mercados en donde hay market makers, tenemos mercados donde no hay market makers. Generalmente cuando un mercado tiene un market maker le paga para que dé liquidez. El market maker es una persona, es una institución a la cual el mercado le da un contrato para que lo que tiene que hacer es básicamente poner puntas de compra y de venta en el mercado para asegurar liquidez. Lo más importante que tiene un mercado es liquidez, es decir, que siempre tengamos un comprador y un vendedor, y de ser posible lo más cercanos posible, ¿no? No sé, vamos a poner un ejemplo. Si el comprador está en 100, que el vendedor, voy a poner un número al azar, ¿no? Que el vendedor esté en 101 y no que nos pase que tenemos un comprador y no hay vendedores, o un comprador en 100 y un vendedor en 110. Porque cuando sucede eso, los clientes no quieren ir al mercado porque les sale muy caro el spread, es una diferencia entre compra y venta, es muy cara y están muy abiertas las puntas y eso tiene un costo. Entonces los mercados tratan de tener liquidez para atraer mayor cantidad de clientes. Entonces, bueno, como decía, estos son los mercados y los forward siguen operando, se siguen ejecutando, se operan un montón, de hecho, no son cosas de la antigüedad, como leí por ahí o escuché, nada más alejado de eso. Lo que sucede es que los forwards se utilizan entre institucionales generalmente, porque tienen esta flexibilidad de que básicamente se pueden negociar de forma bilateral. Entonces, los bancos, por ejemplo, cuando tienen que hacer un acuerdo con un cliente o con otro banco, tienen que hacer un acuerdo o una transacción OTC. OTC es over the counter, que las transacciones over the counter son esas transacciones que no pasan por el mercado o que el mercado no garantiza. A veces la transacción pasa por el mercado, pero porque el mercado hace la función de liquidar la transacción por simplicidad, porque hace lo que se llama el delivery versus payment. El delivery versus payment es ese proceso en el cual una contraparte pone los dólares y la otra contraparte pone los títulos. Esto en algún caso hay que transferirlo y recibirlo. Y por más que sea automático, cuando uno se pone a analizar en detalle cómo es esta transacción, tiene que haber alguien que agarre esto y que lo dé vuelta. Digamos, que pase primero los pesos y después los títulos, o primero los títulos y después los pesos, o que pase solamente títulos sin pesos, porque por ejemplo es una transferencia en donde solamente se transfieren títulos. De acuerdo a cómo sea esta transferencia, esta operación, va a tener diferentes nombres.
DVP va a ser Delivery versus Payment. FOP va a ser Free of Payment, o sea, transferencia sin dinero a cambio. Y cada una de estas tiene un proceso y de hecho un horario generalmente que la determina el mercado y demás. Estas ya son cosas más técnicas que algunas, o sea, que se perciben y se analizan en cuanto a... Y todo esto se plasma en un documento que se llama, generalmente, se le llama el ISDA, el Master Agreement, que es un acuerdo en donde se le da forma, se le da estructura legal a todas las transacciones OTC entre dos contrapartes. ¿Qué quiero decir con esto? Supongamos que tenemos un banco, nosotros estamos en un banco y vamos a tener un cliente que, por ejemplo, está en otro país. ¿Qué va a suceder? Ese otro cliente puede ser una empresa de granos, o puede ser otro banco, o puede ser un agente de bolsa de otro país, y cada institución responde a leyes diferentes. Entonces, primero tenemos que normalizar esas leyes diferentes y todo lo que vamos a hacer. O sea, tenemos que normalizar cómo vamos a calcular, si vamos a estar hablando de una operación, por ejemplo, de margen, por ejemplo. Vamos a tomar una operación sencilla o relativamente sencilla, ¿no? Tenemos la contraparte A y tenemos la contraparte B. La contraparte A tiene bonos y la contraparte B le va a dar un financiamiento sobre estos bonos. Entonces, A le va a mandar los bonos y B va a recibir estos bonos y le va a dar dinero como contrapartida. Entonces, estos bonos primero tenemos que definir el precio, porque ¿qué precio se va a utilizar? Hay que definir el precio, de dónde se va a tomar. Bueno, esto tendría que estar en el ISDA como una variable del contrato. También hay que definir en qué momento se va a devolver el préstamo, cómo se va a renovar, cuál va a ser el margen, o sea, cuál va a ser lo que se llama el haircut, o sea, qué valor, este bono vale 100, por ejemplo, pero cuántos dólares se le va a dar a cambio, si son 80, si son 85, si son 60, si es algo flotante, si es flotante, en base a qué va a ser flotante. Lo que tenemos que buscar es, y lo que se busca siempre es no tener ese tipo de problemas. O sea, el ISDA se ha ido cambiando, digamos, se ha ido mejorando y se ha hecho cada vez más tedioso y más grande. Empezaron siendo algunas hojas y ahora ya son unas cuantas. Y bueno, generalmente es un proceso que se hace, demora unos días, a veces lleva hasta semanas tranquilamente. Pero se define todo lo que van a hacer esas dos contrapartes. Y tiene algo que es muy importante, interesante o importante, que lo vamos a poner acá, que se llama, o que hace referencia al netting. El netting, ¿no? De netear, es poder netear todas las posiciones entre las dos contrapartes. Esto por ahí es un tema técnico, pero creo que les puede interesar porque no vi muchos cursos en donde se ve o muchas charlas en donde se habla de esto. El netting es cuando uno tiene diferentes operaciones, por ejemplo una operación en futuros, una operación que es un swap, unas acciones, un repo, que es esta operación que hablamos de acciones contra dólares. Entonces uno va acumulando una serie de operaciones de FX que por ejemplo están por liquidar, ¿no? Uno compró, el otro vendió, tiene un futuro, un montón de operaciones se van entrelazando entre las diferentes instituciones financieras. Y si hay un problema, ¿qué sucede en los mercados cuando no tienen esto? Cuando hay un problema, cada operación, o a veces no son por operaciones, son por mercados, son independientes. Y cuando son independientes, por ejemplo, un agente de bolsa podría, que de hecho es así en Argentina, un agente de bolsa podría tener la cuenta negativa por una operación en acciones y la cuenta positiva por una operación en futuros. Entonces el cliente ganó, vamos a poner 1 millón por los futuros
y perdió 50.000 porque, no sé, se vendió en corto unas opciones y quedó abajo. Y estas dos posiciones no las pueden netear. Entonces les tienen que dar el millón y ustedes se quedan, si fuesen el agente, se quedan con los menos 50.000. Te dirán, bueno, pero esto es ridículo. Bueno, no, depende cómo uno lo analice, digamos. Legalmente es así. Por lo menos siempre fue así. Yo ahora no quiero hablar de la actualidad, pero sé que nunca existió esto. De hecho, no existen. Hay que hacer un acuerdo específico para hacer esto. Lo mismo sucede si tienen, por ejemplo, 2 o 3 cuentas comitentes y una de ellas queda abajo. No es tan fácil, digamos, si no hay ahí lo que se llama, que también es parecido, pero es diferente la figura, es el Cross Margin Agreement, que es un acuerdo de cross margin, ¿no? Que el margen se puede utilizar para todas posiciones. Eso se usaba, por ejemplo, se usó y lo usé cuando se hacía arbitrajes de bonos. ¿Qué pasa? Vamos a ver ese caso también. Teníamos un cliente que tiene dos cuentas. Una a nombre de él, vamos a ponerle, bueno, A, y la otra a nombre de B, que es su novia, su tía, lo que fuere. Entonces, ¿qué es lo que tienen? Acá arriba, un acuerdo, que es un CMA, que es este Cross Margin Agreement. Este CMA lo que dice es, mira, si A toma posiciones cortas y demás, vos podés usar garantías que están en la cuenta B. Y si B toma operaciones, vos podés usar garantías que estén en la cuenta A. O sea, son como la misma cuenta. Lo que pasa es que los titulares son diferentes. Pero las dos cuentas están de acuerdo en que los márgenes están compartidos y te firman ambas el CMA. Esto genera una cobertura legal para el agente de bolsa, que todas las operaciones de A están respaldadas por B y todas las de B están respaldadas por A, con lo cual hay más margen. Entonces, ahora si el cliente o la cuenta A, vamos a hablar ahora de cuentas, ¿no? Si la cuenta A compra bonos en pesos y le faltan pesos, puede tomar los bonos que estaban en la cuenta B. Pero B vende los bonos en dólares, por ejemplo. Entonces puede utilizar estos dólares acá o puede... Pero básicamente acá no quiero meter la operación de FX en el medio. Lo que quiero hablar es de que las garantías están cruzadas. Entonces se puede utilizar cualquiera de las dos garantías en cualquiera de las dos cuentas. Obviamente esto no lo hacen todos porque hay que tener un cierto, digamos, cierta complejidad a la hora de hacerlo y bueno, obviamente tiene que ser un negocio para todas las partes, porque si la gente va a hacer todo este proceso y no hay mucho negocio, no les van a dar, la verdad no le van a dar bola. Pero bueno, estamos llegando al final de esta charla, espero que les haya servido. Voy a ir liberando así videos, los voy a ir haciendo en realidad, más que liberando. Liberando sería si los tengo hechos. Pero los voy a ir haciendo y los voy a ir compartiendo. Espero que les guste. Cualquier comentario que tengan me lo pueden hacer. Siempre son bienvenidos los comentarios. Y así vamos haciendo los próximos videos. Les mando un saludo grande y estamos en contacto.